Bien o no, capas y capos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio número 3 de Capas y Capos Podcast. Historias extraordinarias de personas reales como usted y como yo, capas y capos. Hoy tengo un invitado súper especial. Muy chévere tener a Julián el día de hoy porque cuando la cuenta del ciclista promedio se empezó a viralizar, Julián fue uno de mis primeros seguidores. Uno de mis primeros seguidores y como empezó a seguir, yo lo empecé a seguir a él y vi que él estaba compartiendo un contenido muy chévere, muy bacano. Y dije, oiga, este man es pilo, voy a empezar a seguirlo. Entonces le mandé un mensaje y empezamos a chatear y empezamos a intercambiar audios y empezamos a hablar de muchísimas cosas y que no estaban relacionadas con el ciclismo, de hecho, sino empezamos a hablar de otros temas súper bacanos. Y Julián me compartió en ese momento un podcast en el que él había participado, de un pelado también súper pilo que se llama Pablo, bueno, no recuerdo el apellido, y era un podcast hablando de hábitos y me encantó y hablamos y discutimos mucho sobre ese episodio y desde ese momento hemos estado conectados, siempre hemos estado intercambiando historias, intercambiando ideas, hablando. Y Julián tiene una cuenta que se llama Humano Amateur, que se viralizó impresionante en las últimas semanas, con unos videos de paternidad consciente que él ha estado compartiendo y es un tema en el que yo pues también estoy súper metido porque como muchos de ustedes saben, pues yo también soy papá y si no lo sabían, pues les cuento acá, les acabo de contar. Entonces estoy súper contento y súper agradecido de tener a Julián el día de hoy. Antes de empezar con Julián, si usted no se ha suscrito a Capos Podcast, suscríbase en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Vamos a ver si nos funciona este experimento de estar en YouTube también, pero recuerde suscribirse porque eso apoya el podcast y podemos seguir haciendo estos episodios así súper, súper bacanos. Entonces, bienvenido, Julián, a Capas y Capos Podcast y cuéntame un poco de ti. ¿Quién es el humano amateur y quién es Julián? Porque uno tiene un personaje en las redes sociales, pero uno también tiene una vida, ¿no? Que no cuenta en las redes sociales. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Andrés, gracias primero por invitarme. Muy chévere ser de los primeros invitados. Me parece brutal lo que estás haciendo con el podcast, lo que estás haciendo con el contenido. Uno de mis creadores de contenidos de ciclismo y de comedia o lo que sea, eso, favoritos. Em, sí, yo te encontré cuando tenías que como unos 3.000 seguidores y bacano, o sea, fue un clic súper chévere, me encantó el contenido, me identifiqué también, pues porque cuando uno está ahí en las redes sociales y ve a alguien que también tiene una vida normal como uno y que además hace deporte y que tiene todas estas cosas, es como que uno lo siente más cerca, ¿no? No es como esas cuentas que uno ve, que es, pues, no sé, es el multimillonario que entrena y que tiene una super casa y qué tal, es como, por eso es súper bacano. Para responder a la pregunta, pues soy Julián, tengo 31 años, colombiano, pero vivo fuera de Colombia hace 5 años. Justamente el 20 de enero del 2020 me fui con mi esposa del país, nos fuimos para Nueva York de aventureros, recién casados, nos fuimos a ver lo que nos deparaba el destino y todo muy bien hasta que pegó la pandemia y en la pandemia perdimos los trabajos, perdimos los ahorros, tuvimos que, un familiar lejanísimo que vivía en Estados Unidos de toda la vida nos tuvo que dar posada, pero nos ayudó bastante. Y en ese momento no podíamos ni devolvernos a Colombia ni quedarnos en Estados Unidos. Y yo tengo mi hermano mayor que vive en Dubái, donde estoy viviendo, y por eso tuvimos que venir a Dubái casi que por una emergencia, como por accidente. Y desde el julio del 2020 aquí estamos. Em, Aquí hemos tenido dos hijos. Yo soy psicólogo, pero no soy psicólogo clínico. Trabajo como psicólogo del consumidor. He trabajado en empresas, en departamentos de marketing y de ventas los últimos 8 años más o menos. Y me encanta el deporte. Básicamente me encanta el deporte. Antes de que mi primer hijo empezara a caminar, preparé un triatlón. Fue una experiencia brutal, 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 pero tan pronto mi hijo empezó a caminar, ya no lo pude llevar a los entrenos, ya el tiempo se me redujo completamente la disponibilidad y tuve que posponer ese sueño de seguir entrenando un triatlón y ahora entreno lo que puedo con mis hijos al lado siempre, aquí desde casa y ya, básicamente ese es un resumen chiquitico de quién soy yo. Bueno, y ya me respondiste varias preguntas que te tenía, porque te iba a preguntar precisamente qué había pasado
con el triatlón, ¿no? Porque creo que también por ahí nos conectamos al principio, ¿no? Pero quería Sí, el preguntarte de tema, todas dale, maneras, dale, dale. quería preguntarte cómo veías tú el triatlón antes de esta nueva rutina que ya vamos a hablar más un poco más adelante en el podcast. ¿Co cómo veías tú el triatlón? ¿Qué era para ti el triatlón y qué significaba para ti en tu vida el triatlón? Mira, la primera memoria que yo tengo de un triatlón fue cuando me enteré que era el Ironman. Y fue por allá, no sé, yo tendría unos 16 años, estaba en el último año del colegio y vi un video cuando YouTube empezó a hacer algo, o sea, cuando la gente empezó a descubrir YouTube. Vi un video, ese video del papá que hace un Ironman completo con su hijo atrás en las espaldas. O sea, es un papá que tiene un hijo con un problema cognitivo severo, entonces el niño no se puede mover y el sueño del papá siempre era hacer un triatlón con su hijo porque el papá era triatleta. Y entonces cuando el hijo ya estaba grande, el papá dijo, pues igual voy a hacer mi sueño y lo voy a cumplir. Y se echó el hijo, literalmente se echó el hijo al hombro y terminó un full Ironman, y lo hizo como en 14 horas. O sea, nada, amarraron al niño a una canoa, nadó los 3,9 kilómetros arrastrándolo, luego se inventó una bicicleta que estaba pegada como atrás de la silla de ruedas del niño, hizo los 190, 180 kilómetros y luego en la silla de ruedas corrió la maratón. Y yo vi eso, yo dije, ¿eso qué es? O sea, yo decía, pero ¿quién hace eso? O sea, con o sin niños, eso es una salvajada. Esa es mi primera memoria del triatlón. Y yo nunca fui deportista, ni mi familia ha sido deportista, no jugué fútbol de chiquito, no me metieron en clases de nada. Una vida muy tranquila, pero cero deportista. Ni nada, nada, nada. El fútbol que uno jugaba en el colegio. Y entonces empecé a ver pues a las grandes figuras del triatlón en ese momento, Jan Frodeno, Patrick Lange. Y nada, me empezó a gustar ahí como un tema de ocio, pero de, simplemente como un consumidor. O sea, nunca se me ocurrió hacer nada, yo ni sabía nadar. Y el año que llegamos aquí a Dubái, Dubái es una ciudad que tiene un clima muy caliente, casi toda la ciudad tiene mar, todos los edificios tienen piscina, y aquí el tema del triatlón es muy grande. Y yo dije, pues, ¿por qué no me hago un triatlón? Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, tenía más tiempo, yo trabajaba, pero, es decir, mi única obligación era trabajar. Y entonces le dije a mi esposa, yo le dije, me voy a hacer un triatlón, me voy a hacer un triatlón, y era como febrero, más o menos, de ese año, y el triatlón era en marzo del otro año. Y le dije, me voy a hacer un triatlón, y me inscribí. Era la distancia olímpica, 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros trotando. Y lo primero que dije, bueno, no tengo ni bicicleta ni sé nadar, pero voy a empezar a trotar. Y empecé a trotar y me gustó, me empezó a gustar un montón el running. Luego aprendí a nadar con YouTube, o sea, lo que veía en YouTube. Y yo decía, bueno, ahora voy a hacer eso en la piscina. El primer entreno que hice en una piscina de 15 metros, y no pude nadar. Fui y no pude devolverme. O sea, me ahogaba y no tenía ni idea. Pero de ahí de a poquito y de a poquito y de a poquito, luego como a los 6 meses me pude comprar la bici, conseguí un coach en Colombia que me hizo todo el plan de entrenamiento, y ya al final pues me di cuenta de un montón de cosas que nunca se me hubiera ocurrido que podía hacer. O sea, me corrí una media maratón en menos de 2 horas en uno de los entrenos. En la bici, era una bici de triatlón y, o sea, mejoré un montón en todos los aspectos. Y lo que significó para mí en ese momento es que el triatlón y en general el deporte, sobre todo el deporte de resistencia, la bici, la natación y el running, son como, una vez uno empieza a entrenar, puede hacer muchas analogías del entrenamiento con la vida. Entonces al principio uno se siente como una mierda porque siente que no es bueno y uno dice, yo no soy bueno para esto. Entonces uno empieza a identificarse como con la parte fallida de uno, y eso pasa en todo. Cuando uno empieza un trabajo, uno dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo no sé por qué pasa esta entrevista. Cuando uno es papá, uy, pero yo no tengo ni idea de cómo lidiar con este niño. Y entonces uno siempre, el deporte es exactamente eso. Entonces psicológicamente lo que pasa cuando uno es bueno en una cosita y va mejorando, la mente dice como, bueno, si lo pude hacer acá, lo puedo hacer en otro lado. Entonces, si uno tiene el deporte que sea, cuando uno lo empieza, pues le va como un culo, pero eh, le enseña a uno mucha humildad, y le enseña a uno que no hay atajos, que lo único que hay que hacer es seguir haciéndolo, así uno lo haga mal. Entonces, para mí, y toda esa etapa, o sea, toda esa etapa que hice, que entrené triatlón, junto con la etapa del embarazo de mi esposa y los primeros meses de mi hijo con la paternidad, como que todo se me juntó. Además, an- antes de yo haber
de llegar a Dubái y de decidir hacer el triatlón, yo decidí dejar de consumir alcohol y decidí dejar de fumar. En el 2019 yo consumía mucho alcohol y fumaba un montón. Y lo hice como un experimento. Entonces, del 2019 al 2020, mi vida hizo así. Me fui a Colombia, quedamos en embarazo, tuvimos dos migraciones diferentes, dejé de consumir alcohol y cigarrillo y, y empecé a hacer un triatlón. Y yo creo que el triatlón fue como lo que simbolizó toda esa transformación, tanto psicológica como física. Y eso para mí es el deporte en general. Es como esa analogía del progreso de la vida. Me identifico mucho con las cosas que dices, porque pasé por un proceso parecido también. Y, lo primero que yo hice fue triatlón, no Ironman, no hice un Ironman, hice un sprint. Y ahí me enganché con la bicicleta, ¿no? Pero escuchando decir todo lo que dices, ¿no? Me identifico mucho y sobre todo la parte en la que dices, si yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer otras cosas, ¿no? Em, yo el año pasado hice una carrera que se llama Transcordilleras, que es una carrera de gravel muy dura, una de las más duras del mundo. Hice la versión de las 8 etapas, autoabastecido, o sea, con las maletas en la bicicleta. Y cuando yo terminé esa carrera, yo ya terminé, yo no gané nada, quedé 35 entre 80, ¿no? O entre 70 y pico, ¿no? En la mitad promedio. Para No, mí fue pero un logro impresionante, o sea, porque de verdad el sufrimiento fue tan salvaje que cuando yo llegué yo decía, yo soy capaz de hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Ahora, es llevarlo a la exactamente práctica es lo eso. difícil, porque tú dices, cuando tú estás en la bicicleta o haces el triatlón Ironman, me imagino, yo no he corrido un Ironman y me imagino que eso debe ser una salvajada. Cuando lo terminas, debes decir como yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, siéntate a, no sé, organizar tus finanzas, o a ser el mejor papá del mundo, o a escribir el libro que quieres escribir. Y ahí se te vuelve a complicar la cosa, ¿no? Pero sí, esa analogía me gusta mucho de uno es capaz de hacer cualquier cosa cuando está haciendo un deporte. Pero te quería preguntar, ¿tú cómo es, Juli? ¿En qué momento esa línea en la que uno está practicando un deporte, sea triatlón, bicicleta, correr, ir al gimnasio, CrossFit, ¿no? Cualquier deporte que genere adrenalina, ¿no? Realmente, ¿en qué momento para de ser como una ayuda para mi vida, ¿no? Pues para, digamos, dejar el alcohol, dejar de fumar. Yo no tomo trago hace 1000 años y la verdad es que nunca he tomado mucho, pero ¿cuándo deja el deporte de ser una ayuda para mi vida? Como por ejemplo eso, mejorar mis hábitos de dormir, mejorar mis hábitos de la comida, etcétera, a volverse una obsesión. Y que esa obsesión se convierta en un problema para mí, porque es que uno se puede obsesionar tanto con la bicicleta, y a mí me pasó, que se empieza a volver es un problema. Entonces mi hobby, lo que me ayuda a vivir mejor, se termina convirtiendo en un problema, en otro problema que me toca solucionar, ¿no? Porque ahora quiero una mejor bicicleta, quiero hacer una ruta más larga, ya no quiero hacer la transcordilleras de 8 etapas, sino quiero hacer el de non-stop sin dormir, ¿no? Entonces se vuelve una obsesión y ya en vez de ayudarme, lo que hace es empeorarme, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y tú cómo lo sentiste cuando lo estabas practicando? Pues mira que esto es un tema que yo hablo mucho con mi primo. Mi primo también vive aquí en Dubái y es una de las personas con más influencia en mi vida. Yo crecí con él, es como un hermano. Y él también tuvo una etapa muy parecida, dejó el cigarrillo, dejó el alcohol y empezó al running. Y le pasó eso, se obsesionó con el running y luego se empezó a obsesionar con la bicicleta. Y hablamos mucho de eso, de esa delgada línea entre la salud y la obsesión. Y yo creo que es cuando se pierde el balance, es cuando ya, por ejemplo, yo hubiera podido seguir entrenando triatlón con mi hijo, pero sacrificando tiempo de calidad con mi hijo. Y entonces ya cuando uno sacrifica lo primordial, lo importante, ahí ya no te suma salud, sino que te resta a nivel emocional. Pero eso es muy difícil, o sea, eso es muy difícil, sobre todo hay un tema que a mí me interesa mucho, que es la personalidad. Entonces hay personalidades que son más obsesivas que otras, hay personalidades que son más competitivas que otras. Entonces esas personalidades que son más obsesivas, cuando encuentran algo que les da placer, ya sea físico o emocional, se meten de lleno allá de cabeza, ¡pum! Y eso le pasa a muchas personas con
ya sea con el deporte, con la comida, con una persona, por ejemplo. Entonces depende mucho de la personalidad, pero independiente de la personalidad, yo creo que esa línea se cruza cuando ya la vida no tiene un balance. Entonces, eh, dentro del contenido que yo comparto y de la filosofía de vida que yo vivo en casa con mi familia, yo veo mi vida como en diferentes áreas. Entonces, hay un área financiera, hay un área física, hay un área emocional, y hay un área familiar y hay un área espiritual que sostiene todo eso. Entonces, las cargas deben de estar balanceadas, pero cuando yo empecé a estudiar eso, yo dije, más que balance, debe haber una armonía. Por eso la armonía, el concepto de armonía viene de la música, donde en una orquesta todos los sonidos están en armonía, pero porque en un balance yo le tengo que quitar algo para ponerle a lo otro, pero en una armonía los dos aspectos pueden estar en su máximo esplendor y no se pisan. Entonces, es buscar eso, la vida es buscar una armonía entre mi vida física, mi vida emocional, mi vida en casa, las áreas de ajuste que uno quiera, pues que uno quiera categorizar. Pero entonces, para responder a la pregunta, yo creo que es cuando, para poner un ejemplo muy puntual, cuando con el tema de la bici o con el tema del running, es cuando yo ya no quiero ir a reuniones familiares porque tengo una salida larga, porque estoy priorizando el deporte, porque me estoy gastando más plata además en cosas que no necesito de verdad, en que la bici, qué tal. Y pasa un poco, y en Colombia está pasando eso mucho, que es el síndrome del profesional. Es personas que salen a montar bici cada 8 días o a correr cada 8 días y quieren tener 3 pares de zapatos con placa de carbono y los rodamientos de cerámica. Y es que Pogachar le puso esto a la bici, ¿cuánto vale? Entonces yo creo que ahí es cuando se pierde el balance y ahí ya la línea se cruza. Sí, total, total, Juli. Para seguir contando la historia, entonces, terminas de hacer triatlón, nace tu hijo, tu primer hijo, ¿verdad? Entonces, ya no tienes tanto tiempo para entrenar triatlón, ¿no? Cuando yo conocí tu contenido, tu primer contenido, el primer contenido que tú compartías era más hablando sobre todo de los hábitos, ¿no? Tú hablabas mucho de la creación de hábitos, cómo crear hábitos. Y de hecho, el podcast en el que te entrevista Pablo Espina, hablaban mucho de eso, ¿no? De cómo crear hábitos. Pero entonces, yo, y puedo estar equivocado, siento que veo un hueco en tu transición de el triatlón a tus hábitos de ejercicio que tienes hoy en día, ¿no? Yo siento que, y puedo estar equivocado y corrígeme, que hubo un espacio en el que no hiciste nada, o que de pronto no estabas tan juicioso, o de pronto no estabas tan disciplinado. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Si pasó, por qué pasó? ¿Y cómo hiciste para motivarte otra vez y decir, oiga, yo ya no voy a hacer triatlón, pero sí voy a hacer otra cosa, ¿no? Ya, total, no, no estás para nada equivocado. Eso fue para mí un choque duro. Yo cuando hice el triatlón, yo empecé a entrenar cuando mi esposa estaba embarazada, pero durante el entrenamiento del triatlón nació mi hijo. Pero al principio, tú sabes, pues que un niño, es decir, un recién nacido, no ocupa, es decir, el tema del sueño y todo eso, pero el recién nacido duerme todo el tiempo. Y mientras la mamá esté cerca, está bien. Entonces mi esposa en ese momento no trabajaba, ya podía estar ahí y los primeros meses yo seguía entrenando. Y yo hice el triatlón cuando mi hijo tenía como tenía unos meses, o sea, él ya había nacido. Pero entonces, claro, entonces con mi coach lo que habíamos dicho es, tú haces ese triatlón olímpico y seguimos entrenando para el medio Ironman, que es el otro año. Entonces ese era el plan. Entonces hicimos la semana de descarga después del triatlón y luego empecemos otra vez con un ciclo base para el nuevo entrenamiento. Y ya esa primera semana ya mi hijo gateaba. Entonces, yo en ese momento estaba trabajando de noche, yo trabajaba de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Mi esposa empezó a trabajar en la mañana, entonces yo me dedicaba a mi hijo todo el día. Llegaba mi esposa, ya se quedaba con el niño y yo empezaba a trabajar. Entonces, en ese espacio durante el día que yo estaba con el niño, yo lo llevaba al gimnasio en el coche y él se quedaba sentado y yo hacía running. Tenía el rodillo y lo sentaba al lado mío y yo hacía rodillo. En la piscina igual, lo llevaba a la piscina, lo dejaba ahí sentado, pero ya cuando empezó a moverse, él ya no se quería quedar sentado en ningún lado. Y yo dije, no, no puedo. Y hablé con el coach y lo tuve que cancelar. Y yo le dije, no. O sea, yo no, o sea, no va a pagar una nani para yo poder ir a entrenar. O sea, no. O sea, yo le dije, no, tenemos que posponer.
déjame organizo y tal. Y eso fue para mí muy duro porque yo estaba súper, súper emocionado con el triatlón. Y una de las cosas que a mí me gustaba era, yo no estoy haciendo triatlón para ganar carreras o para hacer triatlones. Eso es chévere porque uno se mide el nivel. Pero a mí me gustaba el estilo de vida de un triatleta. O sea, me gustaba levantarme temprano, comer chévere, organizar las comidas, entrenar, darme duro en los entrenos. Yo estaba promediando unas 12 horas de entrenamiento a la semana. Y ese estilo de vida me gustaba un montón. Y ya cuando decidí que no, me entró como un bajón, como esos bajones que te entran cuando consumes algo, me entró un bajón durísimo y yo dije, no, pues ya me dediqué a ser papá y a trabajar y pues si me engordo, pues me engordo y vale chip, o sea, entré como en esa, sí, como en eso, fue como una mini depresión y la bici se empezó a empolvar, no volví a salir a trotar. Pero nada, me dediqué a eso hasta que un día, no sé cuántos meses pasaron, pero es verdad, pasó un hueco. Y en ese hueco como que bajón, reflexioné y dije, no, pues voy a hacer algo. Y ahí fue cuando empecé a planear la creación de contenido respecto a eso, como para ir compartiendo al paralelo de mi progreso. Y entonces me metí en todo, o sea, conocí a una persona que fue como mi mentor a distancia, que es un kinesiólogo que crea estructuras de entrenamiento solo con el peso del cuerpo, sin ningún tipo de equipo. Hice el curso de él, aprendí un montón de eso y me compré esa barrita que se ancla a la puerta y empecé a entrenar. Me empecé a entrenar ahí y de ahí ya no volví. También tuve unos espacios por unos temas familiares que pasaron donde no pude entrenar, como temas de enfermedad y eso. Pero desde que empecé a hacer eso, ya ahora, no, y cambió todo, o sea, cambió todo, toda mi perspectiva respecto al deporte, porque entonces antes yo tenía esa perspectiva, es que si no me estoy matando afuera y haciendo tal, pues eso para qué entreno. O sea, ahora ya tengo una perspectiva mucho más minimalista, práctica y eficiente del deporte, y más que el deporte es del movimiento, y en ese proceso aprendí algo que es muy importante, y es que los tres pilares de la salud son, uno, el descanso, dos, la alimentación, y tres, el movimiento, pero mucha gente se enfoca solo en el movimiento, y duerme y come terrible. Entonces esos son los tres pilares en ese orden. Entonces, claro, ya empecé a ver de una manera más integral la salud desde esa perspectiva y empecé a trabajar en esos tres pilares. Entonces dije, bueno, entonces tengo que empezar a dormir mejor, qué tengo que hacer para dormir mejor, el tema de las luces, las comidas antes de dormir, qué tipo de comida, el mismo tema con la alimentación y luego ya al final si está el movimiento. Entonces sí, esa fue más o menos la transición. ¿Y cómo ves tú? Porque sí, dices como que te afectó tu estado de ánimo, ¿no? Tuviste una mini depresión o, ¿no? Eso es una baja de dopamina, definitivamente, porque tú sales a entrenar y pues ya tienes dopamina, así de sencillo, y estás con el ánimo arriba. El día que no entrenas, lo que tú dices ahorita, el día que no entrenas, pues esa, esa dopamina se cae y se cae por debajo de lo que lo tenías antes de hacer ejercicio. Entonces recuperarse es mucho más difícil, ¿no es cierto? Y por eso uno entra como en esas depresiones o en esa tristeza, bueno, como que, oiga, no me hallo y toca encontrar otra cosa que lo ayude a uno. Pero también quería preguntarte si el hecho de vivir en Dubái, ¿no? Lejos de la familia, bueno, entiendo ahora que no sabía, pero entiendo que tienes a tu hermano, tu primo, pero Dubái es un país completamente extraño para un colombiano, un mexicano, un chileno, un costarricense, ¿no? O sea, es un país completamente opuesto, el idioma, la cultura, la religión, la comida, es completamente opuesto. ¿Eso te afectó también, estar en un país extraño a tu entorno o crees que te pudiste adaptar? ¿O cuál fue tu estrategia como para decir, bueno, ya estoy acá, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a solucionar mis problemas mentales y físicos, espirituales, etcétera? Pues el tema de la migración sí, fue complicado. Sin embargo, yo nunca me he sentido muy arraigado a la idiosincrasia colombiana. Es decir, obviamente me encanta y desde lo que llevo aquí en Dubái hemos estado en Colombia una vez y la pasé espectacular. La comida, la gente, la tiendita, todo, el frío. Me lo disfruté todo ese mes, pero ya quería devolverme porque me adapté muy bien acá, me adapté muy, muy bien acá.
Todo sí es muy diferente, pero al mismo tiempo Dubái, sobre todo, no solo Emiratos, sino Dubái como tal, aquí hay más de 200 nacionalidades. O sea, yo aquí no estoy llegando a la cultura de alguien, aquí estamos, esto es un salpicón de culturas, entonces aquí hay mucha presencia de personas de la India, muchas personas de Asia en general, mucho europeo, mucho inglés, también hay americanos, y en los últimos años cada vez más latinos. Entonces aquí hay de todo. Y yo creo que fue el hecho de que yo llegué acá con mi esposa con una mano adelante y una atrás, y aquí construimos, o sea, lo que como pareja hemos construido ha sido todo acá. Yo siento que psicológicamente aquí es mi hogar. Cuando yo estaba en Colombia, yo quería volver porque aquí yo siento que es mi hogar. Aquí nacieron mis dos hijos, nos llevamos, aquí fue nuestro primer aniversario con mi esposa, las primeras cosas que logramos como pareja fueron acá. Entonces yo creo que aquí logré como construir ese pequeño nido, ese pequeño universo que llamo hogar y familia. Entonces a mí la distancia no me dio muy duro. Tengo amigos colombianos muy cercanos que sí les ha dado eso más duro, pero es porque se vienen solos. Entonces están aquí solos y extrañan pues muchas otras cosas. Pero cuando uno se viene en pareja y construye acá, yo creo que es un poco más, es más difícil también, pero es un poco más llevadero. Em, pero, pero sí, o sea, no es por menospreciar el golpe de la migración es dura, es un proceso duro, es algo que el que no lo vive no lo entiende, porque cuando uno está en Colombia y ve que alguien migra, y uno lo ve por redes sociales y las redes sociales, como tú decías ahorita, es un alter ego que alguien tiene, entonces uno dice, oh, ese man está en Dubái, le está yendo el putas y, uff, ¿qué habrá hecho? Y quién sabe, sí, como que se genera un imaginario en torno a la migración ¿cómo se dice en inglés? Siempre el pasto es más verde en el jardín del vecino, pero en realidad el pasto es más verde donde uno lo cuida. Y entonces, mucha gente tiene ese imaginario de la migración como me voy a un país mejor que Colombia, entonces me va a ir muy bien, pero hay muchas barreras, hay muchas dificultades, sobre todo, por ejemplo, a mi esposa le dio muy duro el distanciamiento con su familia, porque ella viene de una familia más o menos numerosa, donde todos siempre quisieron juntos, y a ella eso sí le dio muy duro y el primer año fue muy duro para ella. Ya luego tuvimos nuestro primer hijo y ya lo que te digo, construimos todo acá, pero migrar, sobre todo al principio, es muy duro. Sí, total. Pues yo estoy viviendo eso en este momento y sí, es como, qué rico, qué buena experiencia. Y sí, estoy súper agradecido por la experiencia que yo estoy viviendo en Dinamarca. Mm, pero hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, hay momentos, ¿no? Y estando en un país perfecto, donde todo funciona. Aquí en Dinamarca todo funciona. Todo funciona y todo está organizado y ordenado. Es como Eh, esa incomodidad de lo desconocido. Es tal cual eso, o sea, es la incomodidad de lo desconocido, pero asimismo como en el deporte, cuando uno empieza a correr y nunca ha corrido, eso es la incomodidad de lo desconocido, pero sin esa incomodidad uno no crece. Es imposible crecer sin esa incomodidad. Si uno no se siente como un culo en un principio, pues ese sentimiento es lo que lo va a impulsar a uno a progresar. Y, y la migración es como alguien que nunca ha sabido nadar y lo mandan a una piscina helada. Hay gente que, como sea, aprende a nadar y hay gente que dice, no, yo me salgo de la piscina y he conocido casos también que hay gente que migra y a los meses o al año dice, no, ya esto no es para mí y se vuelve a Colombia, que también está bien, está completamente respetable. no, sí, total, total. Y me encanta ese tema de la incomodidad. No, hay mucha gente que no le gusta ese tema, a mí me gusta, porque yo le tenía miedo a la incomodidad y siempre quería vivir bien, ¿no? Como en la zona de confort es una delicia dormir, pues la verdad, dormir y estar y vivir en la zona de comodidad, pues es una delicia. ¿Quién no quiere vivir cómodo? Todos queremos vivir cómodos. Pero también los años me han enseñado que la incomodidad lo hace crecer a uno. Y para contarte una anécdota, ahora aquí en Dinamarca, el 25 de diciembre es como tradición bañarse en agua fría, pero no en una tina ahí en la casa, no. Sale uno afuera, sale uno en invierno en pantaloneta y se mete a al mar, o al lago, o al río. Yo lo hice en una piscina pública abierta, unos amigos daneses nos invitaron
Y yo, le tengo pánico al agua fría. Es una cosa absurda, pero yo abro el agua fría de la ducha y no me puedo meter. De hecho, en el ejército, yo presté servicio militar hace muchos años, muchísimos años. No había agua caliente, pero los que prestaron servicio militar hace poco ya, aquí en Bogotá tienen agua caliente. No, nosotros no No, teníamos cuando se agua prestaba caliente servicio, eso ya nadie cuando presta se prestaba servicio. servicio militar. Entonces nos bañábamos con agua fría y yo me demoraba 5 minutos tratando de meterme al agua, porque le tenía miedo, es un miedo literal, ¿no? Entonces, ahora que hicimos esta experiencia aquí en Dinamarca, cuando yo dije, bueno, era primero primero estás en un sauna y antes de empezar el sauna te dicen, bueno, para entrar al sauna te tienes que bañar en una ducha de agua fría al aire libre y después de la ducha te metes a la piscina a 6 grados, que a 6 grados es helado, ¿no? Helado. De ahí sales y entras al sauna y repites eso 4 veces. Cuando estábamos con varias personas, amigos, todos pasaron por la ducha y yo me quedé ahí quieto y no sabía qué hacer. Y prendí la ducha y dije, bueno, me voy a meter. Me metí y fue, claro, ese golpe del agua fría es una cosa. Y dije, bueno, lo logré. Ahora voy para la piscina. Y la piscina pues tenía como una rampa, entonces me metí caminando y lo hice de una sin pensarlo y dije, yo soy capaz de hacer esto, me metí y cuando salí, la sensación fue absolutamente espectacular. O sea, yo dije, quiero hacerlo otra vez. Entonces me gustó tanto que lo hice otra vez de una. Me metí de una vez a la piscina otra vez y ahí sí ya me metí hasta el cuello y salí de la piscina y la sensación fue increíble porque estamos en invierno acá, entonces la temperatura estaba ponle a 2, 3 grados en pantaloneta, ¿no? Entonces uno sale de un agua a 6 grados y claro, uno sale y está caliente, el cuerpo se empieza a calentar. Entonces esa sensación de bienestar cuando tú haces algo incómodo es una sensación increíble. Y hay un chiste que hacen acá y es como, había 2 manes, ¿no? Uno pegándole al otro en las huevas, ¿no? Patadas y le pegaba, y le pegaba, y le pegaba, y llega otro y dice: "Oiga, ¿usted por qué está haciendo eso?". No, porque es que cuando paramos se siente muy bien. Entonces, es un poco eso, la incomodidad, incomodarse, cuando uno para de incomodarse se siente súper bien, pero hay que incomodarse para saber que uno se va a sentir muy bien, ¿no es cierto? Claro, es como el pan no sabe tan rico si uno come pan todos los días. En cambio, si uno se Exacto. abstiene de algo y luego es ese balance. Y lo que decías ahorita de que mucha gente no le gusta hablar de la incomodidad, también es que en las redes sociales se ha creado una tendencia sobre el endiosamiento de la incomodidad. Entonces, que si uno no está viviendo incómodo, pues entonces no está creciendo y qué tal. Y entonces eso ya es de nuevo, pasar la línea, es romper el balance. Em, yo tengo una teoría y es que la vida de por sí es caótica, porque el caos es donde se crea la vida. Y siendo así, lo que uno tiene que hacer es crear una estructura consciente, una rutina, unas reglas de vida, unas normas y cuando uno hace eso, uno puede tener espacios controlados de caos para disfrutar la vida, porque si todo es orden y estructura, pues es muy aburrido. Pero si todo es caos y aventura e incomodidad, pues uno envejece más rápido. O sea, es insostenible en el tiempo vivir en caos, sin aventura y en incomodidad. Entonces uno debe crear una estructura permitiéndose controladamente espacios de caos, como lo que tú hiciste. O sea, tú no vas a hacer eso, tú no te vas a hacer eso todos los días, 2 veces al día, pero entonces ya sabes, ya conoces, ya saliste de la zona de confort y luego ya volviste, entonces ya tu zona de confort se amplió un poquito más, por ende tu conciencia se amplía un poquito más, y entonces así es que uno va saliendo y entrando de la zona de confort. Y ahora quiero precisamente que hablemos un poco de ese tema, Juli, porque cuando yo te empecé a seguir a ti y tú me empezaste a seguir, tú hablabas mucho de los hábitos, ¿no? Y después Mm. cuando empezaste a compartir tu rutina minimalista, a mí me encantó la rutina que tú compartiste. A mí siempre me ha gustado mucho hacer barras y ¿no? Hacer ejercicios con el peso del cuerpo, muy empírico, nunca he tenido un coach ni he estudiado eso, pero siempre me han gustado las barras pero es difícil, es decir, requiere un esfuerzo grande subirse a la barra y hacer las barras, ¿no? Tener ese primer impulso para hacer una rutina. Y otra cosa que quiero que hablemos es, también está súper endiosado ese tema en las redes sociales de la disciplina, ¿no? Porque me cumplí, mira, no subas una historia diciendo que te cumpliste en algo que te gusta, eso lo hace cualquiera.
me cumplí montando Total. bicicleta, pues, a mí me encanta montar bicicleta, entonces, No, me pues qué cumplí, pues, castigo. que cumple exacto, que cumplí, no me estoy cumpliendo nada. Sería mejor cumplirme, por ejemplo, lo que tú dices, que tuve, no sé, yo que tengo déficit de atención, por ejemplo, que pude tener 3 o 4 sesiones de concentración de 20 minutos en la mañana o en la tarde. Eso sí es difícil, pero montar bicicleta para mí ahí no hay disciplina, porque a mí me gustan tanto que no hay esfuerzo, ¿no? La disciplina está donde tú no puedes, donde te cuesta trabajo, ¿no es cierto? Ahora, tú empiezas a generar el hábito y después el hábito se vuelve normal y ya se vuelve fácil, ¿no? Entonces también la disciplina hace que las cosas se vuelvan fáciles. Pero entonces, cuando tú empezaste a compartir esa rutina de el minimalista, me gustó mucho. ¿Cuál fue como tu motor para coger la barra, no? Y creo que también estabas pesado, ¿no? Estabas en un peso diferente al que estás hoy en día. Entonces es más difícil, tienes que cargar más peso. ¿Cómo hiciste, mejor dicho, cuál fue tu proceso y qué te costó trabajo, qué no te costó? Cuéntanos un poco de ese proceso de empezar a tener una rutina diaria de disciplina, ¿no? Y que la sigues manteniendo, que me parece impresionante, ¿no? Porque no es fácil. Pues mira, eso fue un proceso, pues nada, dejé de hacer triatlón y una de las cosas que pegan mucho y a mí me pegó mucho y es que cuando hice el triatlón el cuerpo me cambió de una manera impresionante, o sea, a nivel estético alcancé el mejor físico que he tenido en mi vida, cosa que yo nunca había tenido, estaba súper rayado, estaba corriendo rapidísimo y entonces cuando dejé de hacer, o sea, dejé de hacer triatlón, dejé de entrenar y pues nada, me dejé preocupar como por los hábitos y ya el cuerpo me volvió a cambiar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces encontré este tema del entrenamiento en casa y en el ejemplo particular de las barras fue un reto que me autoimpuse porque yo siempre fui malo para las barras. Yo siempre he tenido mucha más fuerza en las piernas, soy de piernas gruesas y de torso delgado. Pero yo en el colegio no me podía hacer ni una barra. Yo en bachillerato, mis amigos que no hacían nada, y pum, 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 tres, cinco barras. Y yo, nada. Y las manos siempre las tuve muy débiles. Entonces yo dije, pues nada, pues voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Y cuando empecé solo podía hacer tres barras que no era, que no son cero, pero pues yo dije, bueno, y nada, la motivación fue, o sea, cuando lo que te dije, yo tuve el mentor que se llama Kyle, es un man de Estados Unidos, donde el man explica la ciencia que hay detrás de poder entrenar con el cuerpo, y él dice, lo mejor que uno puede hacer es eso. O sea, primero es barato, segundo no tiene que moverse, tercero, es lo más funcional que puede hacer porque es su propio cuerpo y con el peso del cuerpo hay siempre una variación sencilla que uno puede hacer. O sea, es súper accesible. Entonces, simplifiqué todo el fitness. O sea, me pasé de un extremo al otro. El triatlón, que toca tener 80.000 cosas, una bicicleta que valga $2.000 y trajes y todo, a entrenar solo con mi peso del cuerpo. Entonces, me di cuenta que para uno tener un buen cuerpo, para estar fuerte, para estar ágil, no se necesita nada, solo la voluntad y lo que dices tú, la disciplina. Entonces empecé con lo que menos me gustaba, que eran las barras. Entonces empecé a hacer barras y empecé a seguir un programa y ahí me fui dando cuenta de muchas cosas que fue las que empecé a compartir y es todos esos mitos y trabas psicológicas que cualquier persona tiene al intentar empezar un hábito. Una de las primeras cosas es que la persona se obsesiona con el resultado. Y en el entrenamiento eso no puede pasar, porque al final el entrenamiento o el deporte se tiene que ver es como un hábito de higiene fisiológica. Es como cepillarse los dientes. O sea, yo me muevo para limpiar mi cuerpo a nivel fisiológico. Cuando yo no me estoy moviendo conscientemente o a voluntad, yo ya tengo que empezar a sentir esa falta, como cuando me dejo de cepillar los dientes. O sea, a nivel, la percepción psicológica de eso debe ser así, pero cuando las personas empiezan a intentar adaptarse a un hábito de entrenamiento, ven el entrenamiento como un proceso mecánico. Estoy en un punto A, entreno para llegar a un punto B y ya. O sea, ven el entrenamiento como algo externo que se aplican a su cuerpo y el cuerpo se me transforma o la salud se me transforma y ya. Pero el entrenamiento no funciona si no es sostenible. Y entonces ahí fue cuando encontré el factor más importante para cualquier rutina y hábito es que el hábito tiene que ser sostenible. Si no es sostenible, uno se tiene que olvidar de eso. Y el ejemplo en mi vida es que el triatlón, por ejemplo, era insostenible. Yo no iba a dejar de pasar tiempo con mis hijos por entrenar triatlón. Entonces, sí
y no pasa solo con el entrenamiento, con cualquier tipo de hábito. Si el hábito no es sostenible, si no se adapta a mis preferencias, a mis habilidades y a mi disponibilidad, es imposible que se adapte. Y precisamente también quería conectar ahora el tema de tus hijos, ¿no? Porque yo también soy papá y sé que muchos de los que nos están escuchando hoy son papás. Tú eres un papá, tu hijo mayor cuántos años tiene? 4 va a cumplir 4. Bueno, en 3 meses. mi hija tiene 5. Tengo una hija también de 14 años, del primer matrimonio de mi esposa, pero, pues, vivimos juntos, obviamente, yo soy su padrastro. Em, y tu cuenta de Instagram, ¿no?, que se llama Humano Amateur, les voy a dejar el link en la descripción del podcast para que sigan a Julián. Se viralizó hace muy poco, creo que un mes, o menos de un mes empezó a viralizar, pero impresionante, ¿no? Hablando de la paternidad consciente, ¿no? Y creo que la paternidad consciente empieza por eso que nos acabas de decir, y es, yo le doy prioridad a mis hijos y no a montar bicicleta. Creo, creo. Pero quiero que tú nos cuentes un poquito de esto que estás hablando de la paternidad. Digamos que a mí lo que me ha ayudado también a estar acá en un país extraño, que yo llegué sin trabajo, a buscar trabajo, ¿no? Pues obviamente ha sido mi esposa y mi hija, ¿no? Y mis hijas, estar con ellas, compartir tiempo con ellas, pasar tiempo con ellas, descubrir un país completamente nuevo, descubrir que aquí en invierno amanece a las 8:30 de la mañana y a las 3 de la tarde ya está oscuro, ¿no? Descubrir con ellas eso, entonces nos tenemos que ir. Descubrir que nos vamos en bicicleta al colegio, ¿no? Cosa que en Colombia no se podría hacer. Descubrir tantas cosas, ¿no? Que en verano amanece a las 5 de la mañana y se oscurece a las 10:30 de la noche, ¿no? Que todo lo contrario al invierno. Entonces descubrir eso, ¿cómo así que es de noche, papá? ¿No? ¿Cómo así si está de día? Mira el sol, no nos vamos a dormir todavía. Entonces a mí me ha sostenido, obviamente, me la familia, estar con mi esposa y estar con mis hijas. Pero quiero que tú nos cuentes como tu visión y también por qué crees que tu cuenta de Humano Amateur se viralizó tanto y qué es lo que estás compartiendo de paternidad consciente que hace que a la gente le interese tanto ese tema. Pues mira, no sé en realidad cuál es el factor que disparó tanto. Fueron ahí un par de, no, fueron varios, como unos 4 o 5 videos que se viralizaron mucho, la mayoría respecto a paternidad y la perspectiva que yo tengo de la paternidad. Y pues pues primero que todo, nuestro primer hijo no fue planeado. O sea, nosotros sí estábamos abiertos a la posibilidad de la paternidad, pero estábamos en la situación menos ideal para ser papás. Seguíamos viviendo con mi hermano, yo no tenía un buen trabajo, mi esposa estaba en un proceso de homologar su título aquí en Emiratos y quedamos embarazados. O sea, a mí la paternidad me llegó de sorpresa. Y tan pronto nació mi hijo, em, me gustaba pasar mucho, mucho tiempo con él. O sea, no sé si es un tema de lotería o qué, pero me encantaba estar con él y estar ahí. Me gustaba muchísimo con todo y la dificultad y tal, pero es una sensación tan, tan bacana que yo en ese momento, durante el embarazo de mi esposa, yo trabajaba en un lugar como unas de 55 a 60 horas a la semana. Yo estaba mucho tiempo fuera de casa. Nació mi hijo y yo empecé a sentir como esa falta de tiempo con él y yo dije, tengo que hacer lo que sea por tener más tiempo. Pedí vacaciones en el trabajo, esas 2 semanas me quedé en casa con Samuel y en esas 2 semanas actualicé mi hoja de vida y empecé a buscar trabajo como loco y ahí fue cuando encontré trabajo de noche y remoto. Eso fue un golazo, que trabajaba desde casa, 6 de la tarde, 3 de la mañana y viví la paternidad ahí todo el tiempo, porque cuando me salió ese trabajo, mi esposa pudo empezar a trabajar. Entonces en las mañanas nos íbamos mi esposa, mi hijo y yo, la llevábamos al trabajo, yo me volvía con él y yo era todo el día en la casa, o sea, yo era su cuidador principal y luego mi esposa llegaba en la tarde noche y ella se quedaba con él en la noche y yo empezaba a trabajar. Y la paternidad a mí me transformó completamente, o sea, empecé a ser, o sea, cuando uno se involucra mucho en la paternidad, y hay algo que dice un comediante que me gusta mucho que dice, ser papá es muy fácil, solo hay que estar ahí, esté ahí. Y ya, él dice eso, dice, ser mamá es más difícil porque la mamá tiene, obviamente, los cambios hormonales, todo, la maternidad es otro cuento en otro nivel, pero por eso la conexión es un poco más fuerte con la mamá. Pero para ser papá uno tiene que estar ahí, ahí, o sea, esté ahí. ¿Qué pasó? Esto, hágalo, esté ahí. Entonces, desde un sentido práctico es fácil. Pero sí, a mí la paternidad me transformó completamente. Empecé a ser un mejor esposo, empecé a valorar más.
la relación con mis papás, porque entonces uno empieza a pensar, y sí, hijo de puta, mis papás pasaron por esto conmigo, y hace tanto tiempo, y tanto empecé a ser mejor papá, empecé a ser mejor trabajador, hay una motivación por los hijos que no te la saca nada, o sea, entonces eso, mejoré en todas las áreas de mi vida a conciencia. Entonces, parte del impulso de empezar a crear contenido fue ese. Quiero que más papás sientan esto que yo estoy sintiendo. Y entonces yo creo que mucha gente resonó con eso porque mi generación, yo soy de los noventas, yo- en Colombia, las generaciones anteriores, muchas personas fueron criados por mamás solteras y, o papás ausentes o papás abusivos. Y hay un tema muy curioso y es que es muy común que se repitan como ciertos traumas generacionales, entonces uno se da cuenta de que todos los papás que son violentos fueron violentados por sus padres, todos los papás que son ausentes tuvieron un padre ausente, pero no todos los hijos que son violentados se convierten en papás violentos. Eso es brutal. O sea, uno puede ser el eslabón de la cadena que cambia todo. O sea, si uno es violento fue porque lo violentaron. Pero el hecho de que me violenten no quiere decir que yo voy a ser violento. Y lo mismo con padre ausente, con padre abusivo, con lo que sea. Es exactamente igual. Entonces yo creo que mucha gente resonó con eso porque mi generación, creo que también porque crecimos en la era digital donde donde el trabajo remoto es más posible, hay más tiempo, hay más maneras de generar dinero, de muchas cosas, la vida es un poco a nivel económico y laboral es mucho más diferente a lo que nuestros papás de la generación anterior tenían disponible, resonaron con ese contenido porque muchos papás decían, sí, yo quiero ser ese papá, yo quiero ser ese papá presente, yo no lo tuve, yo lo quiero tener, o yo también lo tuve y lo quiero tener. Y yo creo que eso fue parte de la viralidad y, y, y no sé, fue algo que me cogió sorpresa, yo no esperaba que la cuenta fuera a crecer tanto, aun cuando yo quería eso, ¿no? O sea, al final obviamente si uno crea contenido es porque quiere crecer, pero no pensé que fuera a ser, o sea, tener 2.500 seguidores 2 años y a las 15 días tener 30.000. Yo no esperaba que el crecimiento fuera a ser así. Pero me parece súper bonito. Me han llegado unos comentarios que me han hecho llorar a mí y a mi esposa sobre, pues no sé, mucho, o sea, realidades durísimas, como qué bonito ver una familia así, porque yo vengo tal, o perdí a mi esposo, o perdí a mis hijos, o sea, vainas que de verdad lo conflictúan a uno. Pero nada, estoy súper contento o sea, haber podido conectar con la gente así. Me quiero seguir creando contenido como que en ese tema. Al final, lo que yo de verdad quiero es eso, que más papás puedan darse cuenta que uno puede ser un papá presente, un papá activo, un papá fuerte, un papá amoroso, un papá proveedor, y se puede, y se puede. Y al final los hombres, cuando un hombre se concientiza por su vida y quiere tener una familia, eh, eso es lo que quiere al final. O sea, quiere tener un legado, quiere tener unos hijos, quiere criar buenos humanos. Y me encanta de alguna manera poder ser parte de ese proceso en la vida de alguien así no lo conozca. Súper bacano, Juli. Y quiero agregar que el hecho de que tú estés compartiendo ese contenido no significa que seas un padre perfecto. Ah, sí, Porque uno ve total, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Decías, uno publica, ¿no? Que está en Dubái, que sí, pero está en Dubái sin trabajo, o pasándola mal, o lo que trabajando de 6 de la noche a 3 de la tarde a 3 de la mañana. Ahora que tú estés publicando un contenido de tu filosofía como papá y que yo sé que lo haces honestamente, no significa que todo sea perfecto. Y no significa que total. siempre estés ahí. No, a mí me pasa, yo estoy con mi hija y saco el celular y digo, pero ¿por qué saqué el celular otra vez? ¿No? O sea, ¿por qué no podía estar jugando con ella? ¿No? Y me doy duro por eso. Entonces, uno no muestra eso en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, uno muestra los Claro, errores que uno hace, y uno muestra en qué la embarra. Entonces, ese personaje que uno crea en redes sociales que inspira a mucha gente es muy bacano, pero también hay que saber que esa persona que está inspirando también tiene sus problemas y también tiene que mejorar en muchas cosas, así sea en lo que está inspirando a la otra gente, ¿no? Si mi cuenta es de disciplina, muy seguramente no soy disciplinado en otras cosas, o si mi cuenta es de salud mental, pues yo también me da ansiedad o me da tristeza, o si mi cuenta es de, ¿no?
de de ciclismo, acuerdo. también digo: "Oiga, yo no quiero montar bicicleta, estoy me aburrí de la bicicleta", ¿no? Entonces, creo que es muy honesto de tu parte el contenido que compartes, y eso me gusta mucho, ¿no? Que es un contenido real, honesto, y no es como la vida perfecta, no es como mostrar esa vida perfecta de redes sociales, ¿no? Sino honesto, que creo que es lo más importante de todo. Eso lo intenté hacer un poco con los videos donde muestro como mi día a día, como yo también tengo que salir a trabajar y, y es decir, y eso gusta mucho porque lo que dices tú, la gente empieza a ver y dice, "Ay, hay alguien real que está atrás de eso, no es alguien que se dedica a hacer videos, hay obligaciones, hay cosas. Y, y hay muchas otras cuentas que he visto donde son incluso más crudas, donde sí muestran como la parte que nadie muestra, sobre todo en la maternidad y en la paternidad. Pero sí, toda la razón, es decir, eh, curiosamente el crear contenido me hace a mí, de alguna manera, estar más pendiente de esas fallitas, tanto en la paternidad como en el entrenamiento. Por ejemplo, digamos, yo tengo una programación de contenido, intento tener una estructura y hay días donde digo, uy, no, estoy mamado, pero digo, no, si hay que grabar porque quiero hacer un video de entrenamiento y qué tal y tal, entonces está, nada, me paro y le hago. Entonces, todo ese proceso ha sido muy bacano, pero total, lo que dices es verdad. Detrás del alter ego de Humano Mateo o de ciclista promedio hay gente de pie con sus demonios y sus vicios y sus sombras. Total, Juli, creo que no podemos terminar de una mejor manera con eso que acabas de decir. La verdad, me encantó hablar contigo, conocerte un poco más, porque realmente hemos hablado mucho, ¿no? Hemos intercambiado audios, casi que nos enviamos podcast de audio hablando Sí. de muchos temas, pero que hayamos tenido esta conversación, pues me ha encantado. Y bueno, nada, felicitaciones por ese crecimiento que has tenido en redes sociales con un tema muy importante, con un tema muy inspirador que seguramente a mucha gente le va a ayudar a pensar, a cuestionarse, ¿no? Yo sí soy un papá más consciente, más presente, y, y- y es importante que pensemos y nos demos cuenta de qué estamos haciendo. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber estado en el tercer episodio de Capas y Capos Podcast. Les voy a dejar la cuenta de Julián en la descripción del video. Recuerden suscribirse al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en YouTube. Les voy a dejar en mi cuenta de Ciclista Promedio los links para que vayan y escuchen el podcast mientras entrenan o mientras están cuidando a su hijo o mientras van en el carro o mientras están haciendo lo que quieran hacer. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Así que muchas gracias. Chao, Juli. Chao Andrés, gracias a ti.